Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor, damos gracias a Dios por esta oportunidad que podemos tener y sobre todo, como cada jueves tenemos momentos en los cuales compartimos testimonios de vida, vivencias de muchas personas que experimentaron alguna situación en su vida. Y realmente cada uno de nosotros somos una historia diferente, pero esa historia siempre va avanzando, porque nuestra historia no acaba en un momento, sino Dios nos da una nueva oportunidad para volver a tener una nueva vida, para tener una nueva oportunidad. Y recuerda el versículo en Filipenses 1:6 que dice que Él empieza una buena obra y no la va a dejar inconclusa. Así que damos gracias al Señor porque cada jueves tenemos tiempo de poder compartir testimonios maravillosos del poder de Dios. Está con nosotros nuestro pastor director de la Asociación XLGT de Perú, el pastor Roberto Santome. Pastor Roberto, sus saludos. Dios bendiga a nuestra audiencia, bendito sea el nombre de Cristo. Nuevamente por aquí, como cada jueves, con sobrevivientes de la ideología de género, con la historia de nuestro hermano Johan, que espero sea de edificación para cada una de las vidas que se acercan con la necesidad espiritual que tienen. Pero les pido algo, que estén atentos, porque Dios a través de cada testimonio, como decía mi hermano José Luis, cada vida es distinta, pero todas tienen un propósito, que conozcas a Jesús, que fue el único que, a pesar de ser diversos tipos de vida, llegamos a un solo camino, a una sola conclusión: Jesucristo, el único camino, verdad y vida. Así es, muchas gracias, Pastor Roberto. Y pues tenemos nuestro invitado especial el día de hoy que está con nosotros, Johan Renals. Así que, bueno, vamos a tener un tiempo en el que él compartirá parte de su vida, parte de su historia. Ya están pues las personas conectándose así, aquí. Saludos a nuestros hermanos que están en Buenos Aires, Argentina. Saludos a toda la gente de Perú también que está comunicándose y la gente de Colombia. Tenemos gente de Venezuela y México que también ya están conectados. Dios le bendiga. Adelante, Johan, tus saludos. Bendiciones a todos. Le damos la bienvenida una vez más a toda la audiencia que se conecta a esta hora y la que más adelante tendrá acceso a esta entrevista. Como bien lo han dicho, el propósito de esto es la edificación del cuerpo de Cristo, su iglesia, y el propósito también de este testimonio es la exaltación, alabanza, adoración al que vive y reina por los siglos de los siglos. Yo hoy me puedo parar aquí y conversar con ustedes respecto a este tema por la infinita gracia y la misericordia de Dios para con mi vida, y así pues como Él ha tenido tanta bondad conmigo, sé que tiene con cada uno de nosotros, y bueno, ese es mi saludo. Amén, gloria al Señor. Bueno, estamos pues conectados de diversos lugares, ¿no? Pastor Roberto está todavía en New Jersey, yo me encuentro en Perú, y bueno, Johan se encuentra en Colombia, ¿no? Y bueno, estamos unidos, y la gente que nos está viendo en este momento está en diferentes partes de Latinoamérica. Así que es maravilloso poder llegar a través de cada vida, llegar a través de cada transmisión, a poder hablarles a cada uno de ustedes, ¿no? Padres de familia que también nos están viendo en este momento, y nos dicen acá, buenas tardes hermanos, saludos desde Buenos Aires, de Argentina, que sigan las bendiciones para todo el mundo por estos testimonios de poder, aleluya. Dios te bendiga, hermana Juliana, Dios te bendiga, hermana Gloria, Dios te bendiga, Max, que estás ahí también en la transmisión. Bendiciones, gloria a Jesús. Johan, toda historia tiene un inicio, ¿no? Y siempre nosotros entendemos esto, ¿no? Muchas veces los psicólogos dicen que la primera infancia, entre los 0 a 6 años de edad, marcan definitivamente muchas cosas en la formación de nuestra personalidad, en la formación de nuestra identidad, ¿no? Y a veces no solamente desde el nacimiento, sino muchas veces también, incluso en el vientre de nuestra madre, nosotros somos influenciados positivamente o a veces negativamente, ¿no? ¿Cómo empieza tu historia? Coméntanos. Mi historia empieza en un hogar que está unido en unión libre. No había un matrimonio en ese momento. Mis papás se conocen en un municipio colombiano que se llama El Bagre, en el departamento de Antioquia. Allá inicio mis primeros años de vida. Soy un hijo único. Mis primeros años fueron en este municipio, y
desde que tengo uso de razón, que me acuerdo de las cosas, les puedo decir a todos los presentes que siempre mis inclinaciones y mis deseos sexuales siempre eran hacia los niños. Nunca me interesaba en una niña, nunca veía algo agradable en ella o algo que deseara. Y transcurre toda mi niñez, hasta los 5 años estuve en este municipio, luego me traslado con mis padres a otro municipio que se llama Tierra Alta, en el departamento de Córdoba, y allí vivo prácticamente toda mi adolescencia, hasta que culmino mis estudios de bachiller académico, y toda mi niñez y adolescencia pues estuvo bastante marcada por mucha tristeza, por mucha angustia, por muchas preocupaciones, por muchas ansiedades. Mi madre creció bajo ese fundamento cristiano, y desde pequeño soy conocedor de la verdad de Dios, porque ella frecuentemente me llevaba a la iglesia y estaba presente en las escuelas de niños, y siempre nos referían pues historias bíblicas, y siempre tuve conocimiento acerca de la homosexualidad como un pecado. Entonces, yo siendo un pequeño sabía de que lo que estaba sintiendo y las atracciones que estaba viviendo pues no estaban bien. Entonces, por causa de ello, eso traía mucha frustración a mí, porque realmente no quería estar en esa situación ni quería tener ese tipo de deseos respecto a hacia. Hasta ahí podemos hacer una pausa. Surgen dos preguntas. Claro que sí. Tu mamá era creyente, ¿no? ¿Y qué pasó? Que se unió a tu papá sin el lazo del matrimonio, porque eso es algo que enseña el cristianismo. Exactamente. Y la segunda pregunta es, ¿a qué consideras tú que se debió tu desvío? Ok, ella es natural del municipio de Tierra Alta, pero por cuestiones laborales se desplazó siendo una joven al municipio en el cual yo nací. Entonces, en ese momento mi papá estaba viviendo también allá en ese lugar, y bueno, se acercó a ella, y ella pues en ese momento como que no estaría muy firme en sus convicciones ni en sus decisiones, y bueno, accedió y ingresó pues a esta relación no fundamentada bajo el matrimonio, sino sin ningún tipo de compromisos. Y bueno, eso creo que sería todo lo que podría decirle sobre la decisión que ella tomó en ese momento. ¿Qué creo yo que pudo haber pasado en ese momento en cuanto a mí? Cuando yo inicio mi proceso de restauración, que yo me apoyo mucho en unos líderes de la iglesia, más que todo una hermana, ella tuvo una revelación de parte del Señor, y el Señor le muestra que cuando yo era muy pequeño, era un bebé, ella me dice, yo pude ver un bebé aproximadamente de unos 7 meses. Y el Señor me mostró a una mujer que llegaba y colocaba algo sobre mi cuerpo, o sea, hacía alguna declaración, colocaba algo allí. Y el Señor en ese momento le revelaba a ella que por causa de una envidia contra mi mamá, o sea, la mujer estaba muy curiosa, muy enojada, muy disgustada con mi mamá. Entonces la manera como vengar esa situación que estaba pasando con ella era atentar contra mí. Y bueno, esa era la revelación que el Señor le daba a la hermana en ese momento de lo sucedido conmigo. Porque realmente yo nunca entré a cuestionarle al Señor o preguntarle qué pasó aquí, porque yo viví o pasé por toda esta experiencia. Eso fue lo que el Señor le reveló a ella en ese momento, y bueno, creo eso también. Ahora tú, en este tiempo de ya maduro en la fe, ya con un tiempo de reconciliado, vuelto al Señor, y en este tiempo ya de madurez que tú tienes, ¿consideras que el estado de fornicación, porque eso es lo que le llama la Biblia a una relación sin estar debidamente matrimoniado, tú crees que eso influyó
en tu situación? Sí, sabemos que el pecado sexual le abre puertas al enemigo para que el enemigo venga a operar en nuestras familias y en nuestras generaciones. Se abren puertas de iniquidad para que Satanás venga a operar y venga a poner cosas y a destruir, a robar y a matar, porque ese ha sido el propósito de él para con la humanidad. Entonces, de cierta manera, eso también pudo influir, pudo incidir para todo lo que ocurrió conmigo. Y En la adolescencia, en la niñez, tuviste, ¿cómo estabas viviendo esto, no? ¿Qué sentías al saber que tenías estas atracciones y conociendo que esto, pues, no era agradable para Dios? ¿Cómo te sentías? ¿Qué situaciones había? Quizás depresión, miedo, amargura, enojo. Sí, sinceramente no fui muy feliz. Realmente conté con la presencia de mi papá y de mi mamá. Fui un hijo muy amado porque ya mi papá actualmente no está conmigo. Me quería mucho, estaba muy pendiente de mí. Realmente Dios me premió como un buen padre y también una buena madre. Mi mamá ha sido una mujer ejemplar y muy excelente en mi formación, en el cuidado que como hijo necesité y pues todavía necesito de ella. Y, y en ese momento no me atreví a contar nada de lo que yo estaba viviendo, ni me atreví a mencionar sobre ese tema a ellos para buscar una ayuda, para buscar una solución. Me iba reservando, me iba guardando toda esa información y sí, cada vez me llenaba aún más de esa, cada vez me llenaba más de desesperanza, creía que no había solución para mí, creía pues que toda la vida iba a vivir en las mismas circunstancias y así transcurrió toda mi niñez, toda mi adolescencia. En el colegio, pues no me interesaba mucho por jugar fútbol, sino bastante retraído, junto con otro compañero que también tenía pues tiene confusión en su identidad. Y o sea, surgían críticas, surgían comentarios, surgían señalamientos, y esos eran situaciones que aún me hundían más en la situación que yo estaba viviendo. Pero Y antes de eso, antes de esa etapa, ¿cómo fue que surgieron en ti esas atracciones, esos apetitos, esos deseos? ¿Hubo algún tocamiento? ¿Hubo de parte de alguna persona, algo que te indujera a eso? ¿O tú crees porque también hay el asunto de que en los años que tengo estudiando la palabra, he llegado también a la conclusión de que, por ejemplo, las parejas, porque lo que pasa dentro de un cuarto matrimonial solamente lo sabe la pareja y Dios, ¿no? Entonces, muchas veces las parejas se entregan a su laxivia, como dice, ¿no? La palabra, y entonces cometen hechos vergonzosos, teniendo relaciones contra natura. Y esas relaciones contra natura son un portal abierto para que vengan los espíritus sodomitas y se metan en las criaturas, no en los que están haciendo esa práctica, porque ellos ya están haciendo una práctica demoníaca, sino en las criaturas que deberían de estar cubiertas por las oraciones y protección de sus padres, pero no, están entregados a su laxivia. Entonces, ¿consideras tú que puede haber habido algo de eso? no, nunca alguien me tocó o abusó de mí o se propasó en algo durante la niñez. No lo puedo decir. Mi papá, aunque no era un hombre convertido, nunca tuvimos de pronto conocimiento de pronto alguna relación extramatrimonial, por decirlo así, en ese momento con otra persona. Siempre ellos fueron muy unidos el uno al otro y dentro de la casa nunca se presenció algo desviado, algo torcido o que, como usted dice, cometer actos contra la naturaleza, como lo dice Romanos 1, no fue el caso que yo Pero viví ellos, en ese pero ellos eran del mundo.
Mi papá no fue Él, tanto. sobre todo él, ¿no? Él Sí, ella, a pesar de estar viviendo bajo unión libre, aún creía y asistía a la iglesia, y además de eso me llevaba a mí también. Y él, pues, esporádicamente tomaba alcohol, pero no era muy frecuente, ¿no? Esos ejemplos de pronto de borracheras, ese tipo de desórdenes no fueron presenciados así muy frecuentes en mi casa. bueno, ¿En la escuela llegaste a sufrir quizás bullying o burlas por el tema de que eras retraído de algún modo? Sí, claro, no por todos los compañeros, pero sí gran parte de, una parte del grupo, pues notaba, se daba cuenta de que no actuaba, no me comportaba, no vivía de la misma forma como los demás chicos que de pronto estaban pendientes a las otras niñas o que estaban haciendo actividades como jugar fútbol, actividades de contacto físico. Yo por lo regular siempre me pasaba limpio, iba y no jugaba, no corría, no hacía deporte, y entonces por causa de todo ello, sí, en algunos casos se presentó críticas, señalamientos y todo lo que tú acabas de mencionar. En el hogar sentías, ¿cómo era mamá? ¿Mamá era quizás la autoridad, un poquito impositiva, o ella era un poco sumisa? ¿Y cómo era papá? Mi mamá siempre fue, mi mamá es como un temperamento colérico, siempre como líder, siempre proteccionista, y como yo era hijo único y desde niño, pues bastante atacado por el enemigo porque en varias ocasiones intentó acabar conmigo desde mi niñez, entonces ella me protegía demasiado. Y mi papá fue un hombre muy flemático, muy callado, muy pasivo, y ella siempre era la que tomaba pues la vocería en el hogar para toma de decisiones, para hacer cualquier cosa. Ella siempre ha tenido esa virtud pues, de liderar y de... Y en eso, bueno, esas reacciones son muy clásicas, ¿no? Son muy continuas en situaciones que hemos vivido muchas personas, ¿no? Y nosotros nos llegamos a identificar con alguien, ¿no? Entonces, al ver quizás retraído, flemático a papá y a mamá verla más dinámica, más de temperamento, de más actividad, el temperamento colérico y todo ello, ¿tú te identificabas con quién? ¿Querías ser como papá el flemático, el papá que no asume el liderazgo, o la mamá que asume el liderazgo y es la más extrovertida, digámoslo así? Yo me identifiqué siempre más con mi mamá. El amor, amaba a los dos, los amo a los dos, pero siempre mi amor hacia mi mamá fue mayor. Y en cuanto a pensamientos, en cuanto a decisiones, aún hasta en el presente nos identificamos mucho. La forma de pensar y de actuar de ella con la mía es realmente muy parecida. Yo confío mucho en lo que ella hace y también ella en mí, porque sabe que vamos pues a actuar de la misma manera. En esa es, parte. pero es contradictorio porque en el colegio actuabas como tu papá, pasivo, no Sí, jugabas, te retraías, entonces ahí hay como... El ideal era, claro, el ideal era ser como mamá, pero el desenvolvimiento era prácticamente como papá, ¿no? sí, claro, allí ocurrió algo con relación a los roles dentro del matrimonio, y vemos de que el papá es el que debe sobresalir y como la cabeza es el que debe ser el más dinámico, el protector, el cuidador, el que está liderando el hogar. Pero bueno, en este caso ocurrió de esta forma, de esta manera, y mi mamá era la que tenía pues mayor desenvolvimiento dentro del hogar. Creería que ellos sin saber, por ignorancia, pues no tenían presente que de pronto esto también podría incidir en el comportamiento y en el desenvolvimiento mío pues en la sociedad. Claro. Estabas teniendo esta atracción hacia personas del mismo sexo
y a la vez estabas reprimiendo sus sentimientos, ¿no? Por un miedo, un temor, ¿no? ¿Y cómo es que ya empiezas a decir, ya no puedo resistir a estas emociones, ¿no? A estos sentimientos que están dentro mío, ¿no? Sí, hubo toda una vida de reprensión de todos estos sentimientos. Los reprimía porque lo primero que pensaba es, esto es desagradable a Dios, esto es un pecado y Dios me va a matar por esto. O sea, Dios me puede mandar un rayo y aquí me fulmina instantáneamente por tener este tipo de deseos, este tipo de inclinaciones, porque eso fue algo adicional, que el Dios que me presentaron fue un Dios de juicio, el Dios de condenación, el Dios que siempre está allí pendiente para meter el dedo cuando te equivocas y cuando cometes un error, un Dios sin contemplaciones, y, y tenía un temor hacia él, un temor mal infundado, porque sabemos que tenemos que tenerle temor a Dios, pero este temor estaba infundado en el miedo. Tenía mucho miedo de Dios por las represalias o las acciones que él tomaría en contra mía en cuanto al desarrollo de tener una relación con otro hombre o de tener algún encuentro sexual de este tipo. Entonces, esa era mi actitud en ese momento, me retraía por ese temor que había en mi corazón, por la palabra que había recibido y por el conocimiento que tenía de parte del Señor. Si en ese momento yo no hubiese sido instruido en el consejo de Dios, tal vez yo le hubiese dado rienda suelta a eso pensando de que era algo normal, que así estaba bien y eso era lo que sentía y por ende debía darle rienda suelta a eso. Y es allí pues donde se cumple el texto: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Desde niño fui instruido en ese conocimiento del Señor, y ese conocimiento siempre estuvo muy presente en mi mente, y, y bueno, por esa causa no profundicé más o no fui más allá en cuanto a buscar encuentros sexuales o a tener relaciones con demás jóvenes. Claro, y llega un momento, ¿no? En el que ya prácticamente te cansas de estar reprimido, ¿no? ¿Cómo ocurre todo esto? Sí, ya cuando tuve 16 años ya me cansé de esa represión y pues ya tenía las hormonas en ese momento muy agitadas, y fue cuando ya quise experimentar y probar pues una relación de este tipo a ver qué tal era. Y fue cuando en ese momento empieza todo el furor del internet en este municipio donde yo estaba viviendo, y empezaba a conectarme a través de cibercafés de ese tiempo, y empecé a conocer gente de otras ciudades, de otros países, y a interactuar con estas personas. En ese momento encuentro una persona de Cartagena, Colombia, muy cercana a la ciudad que actualmente vivo, y empiezo a tener una relación más que todo vía teléfono con esta persona. Estábamos constantemente comunicándonos. Yo aún estaba en el colegio y esta era una persona que ya estaba estudiando una profesión. Entonces, ahí empieza ese proceso de tratar de buscar a otra persona y de tener más contacto con este deseo, con esta inclinación que estaba experimentando en ese momento. Finalmente, de esta relación hubo un encuentro sexual. Yo viajé, aún estando bajo mucha autoridad de mis padres, me desplacé del municipio donde vivía hasta acá, hasta Montería en ese momento, y tuve pues mi primera experiencia sexual con este hombre de Cartagena. Y bueno, fue la única vez que nos vimos. Él se regresó nuevamente a su ciudad y yo me regresé al lugar donde vivía, y de ahí continuamos pues hablando por teléfono y a través de Facebook interactuábamos, pero no volvimos a encontrarnos más. La relación se volvió muy tensa, muy difícil, y allí pues decidí cancelar esa relación. Y bueno, esa fue la primera relación sexual que tuve.
a los 16 años y bueno, eso fue lo que pasó. Ahora es muy actual, muy constante lo que está pasando, ¿no? En las generaciones actuales, pues la forma como la gente se contacta y conoce gente o comienza a incursionar en este estilo de vida es a través de las redes sociales, a través del internet. Bueno, ahora es mucho más fácil, ¿no? A través del celular y las aplicaciones pueden conocer gente, pueden empezar a incursionar en ese mundo, ¿no? Y también pues a través de las redes sociales y la internet está pues a la mano todo tipo de información, muchas veces malintencionada, muchas veces información tergiversada y también todo lo que de algún modo nos va a hipersexualizar, nos va a dañar y nos va a dar una idea equivocada de lo que es la relación sexual, ¿no? Dios nos creó con un sexo, Dios nos formó como seres que sentimos, que tenemos sentimientos y emociones, ¿no? Pero la sociedad ahora nos vende prácticamente la parte solamente sexual o la parte solamente del disfrute, pero no nos habla de la parte sentimental o el fin, ¿no? El fin que es la familia, el fin que es la procreación, ¿no? Y muchos jóvenes caen en el tema de la pornografía, en las redes sociales es muy común esto, ¿no? El tener exponerse así, ¿no? Exponerse por medio de las redes sociales, ¿no? A través de la pornografía, a través de muchas otras aplicaciones, ¿no? Conocer gente, ¿no? ¿Qué experiencia tuviste en ese área, en ese aspecto? Sí, paralelo a la primera relación de la cual estoy hablando, también incursioné en todo el tema de la pornografía. Empecé a descargar videos pornográficos. Me entretenía mucho viendo todas estas películas pornográficas y pues esto es consecuente a la masturbación también. Entonces, demasiada masturbación, demasiada masturbación. Influenciada en gran parte por el tema de la pornografía, que fue algo que bastante me afectó. Y así transcurrió pues toda mi adolescencia. Te puedo decir que ya a la edad de 18 años, ya yo estoy en la universidad, y en ese momento busqué un amigo y a través de este amigo pues me contactó con una mujer que en nuestro país le llamamos prepagos, pero en otros lugares es una prostituta. Y en mi afán de lograr mi objetivo, y era ser heterosexual, tener este tipo de deseos hacia las mujeres y cambiar todo este sufrimiento y toda esta tristeza que me agobiaba, me atreví a estar con ella, pero realmente fue un intento fallido, realmente no funcionó y terminé aún más avergonzado y mucho más triste de lo que anteriormente estaba. Fue un intento muy fallido y de ahí en adelante nuevamente volví a quedar eh, solamente me acompañaba pues la pornografía, que era lo que más visualizaba en ese momento. Entre las relaciones que tú has tenido, que tú experimentaste hasta ese momento, ¿cuál fue la que más te inclinó a lo homosexual o a lo heterosexual? ¿Qué fue lo que pasó con tu primera relación sexual a los 16 años? Bueno, esa relación, demoramos un fin de semana aquí en esta ciudad, en un hotel, y la verdad, yo hice las veces de pasivo en ese momento y realmente no encontré placer, no encontré satisfacción en esa relación. Por lo contrario, me pareció algo demasiado doloroso, me pareció algo realmente como sin sentido. No pude obtener el disfrute que yo esperaba encontrar a través de este hombre, porque tenía muchas expectativas, porque era un hombre que realmente me atraía demasiado, tenía muy buenos atributos físicos, pues en ese momento que me deslumbraban, y, pero a la hora de llegar al acto sexual realmente fue un desastre. Para mí eso no tuvo ni sentido. La verdad es que
fue más sufrimiento que realmente satisfacción. Y no es porque estemos hablando de órganos sexuales demasiado exagerados, por lo contrario, algo muy normal y sin embargo, para mí fue algo realmente que no me llamó la atención. Y por causa de ello también me retraía al momento de nuevamente intentar en otras posibles oportunidades, porque sabía que a pesar de que tenía tanto deseo, a la hora de estar en el acto sexual, no iba a recibir como el placer que quería, sino que iba a ser como más dolor. Esto me hacía estar predispuesto frente a una nueva relación sexual, a pesar de que la deseaba, porque realmente vivía bajo mucha presión de lujuria, de lascivia, y quería un encuentro sexual. Lo anhelaba, lo deseaba, pero solamente recordar esa mala experiencia me hacía como frenarme para no intentarlo en una próxima ocasión. Y en la relación con la chica, Llegamos al lugar porque fue en un motel y allí fuimos ella me dijo, pero tienes que besarme, y yo no sabía cómo iniciar eso. Entonces, finalmente, no ocurre nada, no tuve ninguna erección en ese momento, entonces me tocó ir al baño y tratar de levantar el pene para así poder tener una penetración en ese momento. Y bueno, fue una penetración muy corta porque realmente me eyaculé muy temprano. Y bueno, ya, o sea, como que ya terminó tan pronto, así tan fugaz. Y bueno, ya ahí finaliza esa relación sexual y ya cada quien por su lado, cada quien toma su camino. Y consecuente a ello, como le decía, aún mayor frustración de la que yo estaba experimentando en ese momento. el hecho de tener una relación sexual tan, tan rápida, ¿tú crees que ahora con el tiempo y la experiencia que tienes, crees que se deba a la masturbación? Sí, gravemente la masturbación afecta todo este tema de la eyaculación precoz. Sabemos que estudiosos referentes a este tema han manifestado que es como consecuencia también del ejercicio de esta masturbación durante tanto tiempo. Y bueno, esa era mi realidad en ese momento, demasiada masturbación y pornografía. Esas eran pues mis aliadas en ese momento para satisfacer mis pretensiones, mis deseos egoístas en el área sexual. Está claro, era mucho la influencia, por la influencia de la masturbación estaba carcomiendo la mente y prácticamente llegándote a este tema de formarse ya una adicción, ¿no? A una búsqueda de placer o autodisfrute, ¿no? Claro. Ya era eso. Según la medicina, los médicos dicen que toda persona que tiene problema de masturbación acaba siendo un eyaculador precoz. Así es, eso es lo que se escucha también en los estudios, en las investigaciones científicas que realizan respecto a este tipo de temas relacionados a la eyaculación precoz, y es consecuencia, como usted bien dice, de tanta masturbación. Es una realidad. Sí. Llega el punto, bueno, ya llegamos a este punto en el que más o menos entendemos cuáles estaban siendo tus luchas y cuáles estaban siendo lo que te tenían prisionero, ¿no? Estabas siendo prisionero prácticamente, compulsivamente, esclavo prácticamente del tema de la pornografía, ¿no? Que esto está influenciando, ¿no? En tu vida, ¿no? ¿Cómo es que ya empieza a ser este cambio? ¿Qué ocurre después de este momento, no? Bueno, después de ese momento, cuando estuve con la prostituta, eso fue como a la edad de 18 años, pasan algunos años y yo continúo igual, viviendo lo mismo, experimentando lo mismo, sintiendo pues los mismos deseos, hasta que cuando tengo 21 años, ya tengo más tiempo disponible y fue allí donde empiezo a asistir a un gimnasio
en mi ciudad y realizando ejercicio alcanzo a visualizar a otro joven en la otra esquina del gimnasio, pero realmente no me detuve viéndolo durante mucho tiempo y continué haciendo mi ejercicio. En cuestión de 2 días o al día siguiente, veo que este joven empieza a seguirme en la red social de Instagram y por medio de esta red social empezamos a tener conversaciones y él comienza a preguntarme muchas cosas, a interesarse por mí en ese momento y fue la persona pues que en ese momento me deslumbraba porque realmente tenían expectativas bastante altas también. No me fijaba en ese, era muy superficial. Me fijaba en mucha apariencia, en temas de dinero, en temas de posición social, en temas de, de logros académicos, y realmente esta persona cumplía con todas las exigencias que yo en ese momento como persona pedía, y me dejo deslumbrar de la persona, y fue en ese momento donde empiezo nuevamente una lucha aún más fuerte de la que tenía, porque fue en cuestión de 3 meses aproximadamente, donde este hombre pues me busca con mucha insistencia, en donde quería estar conmigo, quería tener relaciones sexuales conmigo, y hasta que un día, estando en una discoteca, porque yo en ese momento estaba realizando un curso de inglés, y con mis compañeros de este curso de inglés fuimos a este lugar, y allá estaba él también, y después de los tragos y después de toda esa rumba, yo me regreso a mi casa, y cuando regreso a mi casa, él me llama y me pregunta mi dirección, dónde vivo, y él llega a mi casa, y en ese momento, pues como yo no tenía una vida sexual así consistente, de muchos encuentros sexuales, pues yo no tenía preservativos en ese momento, no tenía nada para protegerme, y él llega a mi casa y lo que él desea es estar sexualmente conmigo, pero tampoco tenía preservativos. Y algo que me alarmaba también era de que se escuchaba que en esta ciudad había muchos infectados por enfermedades infecciosas, VIH, SIDA, y era realmente muy alarmante el nivel de contagios de este tipo de enfermedades. Entonces, realmente entraba a cuestionar mucho o analizar mucho esa parte de cómo que, por qué, por un encuentro sexual, voy a exponerme a infectarme con una enfermedad de una persona que realmente no conozco mucho. Sin embargo, este joven insiste y insiste, y llegamos hasta el punto de tener sexo oral. Solamente allí tuvimos sexo oral, y bueno, él, al ver que no lograba su objetivo, decidió irse, y hasta ahí llegó ese momento. Pasó pasaron algunos días, y en ese momento vivía, bueno, aún vivo solo en mi apartamento, pero en ese momento me correspondía a mí todas las tareas de la casa, lavar mi ropa, hacer aseo, y recuerdo un domingo o un sábado, me parece, que yo estaba en el patio de mi casa haciendo todas estas labores, y yo le decía al Señor, ya muy cargado, y lancé unas expresiones al aire, al viento en ese momento, y yo le decía: Señor, si esta noche pasa algo con este joven, porque realmente yo lo estaba anhelando, yo lo estaba deseando, yo le voy a dar rienda suelta a esta vida que llevo. Ya yo no me voy a retraer más, ya yo no me voy a cohibir más de esto, sino que yo voy a darle rienda suelta ya, y no me voy a perturbar más. Pero si esta noche no pasa nada, yo mañana me convierto a ti. Esas fueron mis palabras en ese momento, y realmente este joven estaba muy interesado porque quería sexo. Y yo lo que le dije es: bueno, me escribes, me llamas para encontrarnos.
Y resulta de que este hombre no apareció. No apareció en toda la noche, ni me insistió, ni me llamó, ni me buscó. Y en ese momento tenía muy cerca de mi casa a unos pastores que ellos, la esposa del pastor es mi prima y también un primo ya convertido. Y llego muy temprano a su casa y le digo, yo vengo a recibir al Señor. Y fue allí donde entregué mi vida al Señor en ese momento. Acepté a Cristo en mi corazón, lo recibí y allí empieza pues de una manera firme mi búsqueda del Señor. Te hago referencia al año 2014, más exactamente 14 de junio del 2014. Recuerdo esa fecha porque estábamos en pleno Mundial de Brasil 2014 y era el partido de Colombia-Grecia. Entonces eso fue muy memorable para mí, esa fecha, y la recuerdo perfectamente. Allí inicia mis primeros encuentros en la iglesia, empiezo a congregarme, empiezo a relacionarme con los demás jóvenes de la iglesia y los veía como tan santos, como tan puros, como personas que nunca cometen pecado, y yo realmente me sentía lo más desagradable, lo más sucio, lo más asqueroso, pues por todo el cúmulo de deseos sexuales que tenía y por todo el tema de la pornografía y de la masturbación. Y poco a poco voy insertándome en medio de las reuniones y en medio de los grupos, pero también tenía el deseo de que esta persona me acompañara a la iglesia. Entonces yo le dije, me convertí y soy cristiano, pero te invito al culto de jóvenes, te invito a esta reunión. Y la persona, por ser muy ocupada y a la vez bastante apática al tema del evangelio, siempre me sacaba excusas para no reunirse conmigo. Y yo lo que realmente quería era estar en la iglesia, buscar del Señor, pero a la vez también estar con esta persona, porque me costaba mucho apartarme, alejarme de él, porque como te decía al inicio, era una persona que para mí cumplía todas las expectativas que tenía en cuanto a una persona, tanto en lo físico como en lo académico, en lo laboral, en lo social. Y así transcurrió, pero esta persona poco a poco se fue alejando, se fue apartando, hasta que no volví a tener contacto con él. Y bueno, inicio en esta iglesia. Es una iglesia de corte bautista, muy centralizada en la palabra. Es una iglesia en la cual yo pude aprender mucha enseñanza, mucha doctrina del evangelio, y de cierta manera fijar como esas bases sólidas y firmes de la palabra de Dios en mí. En ese momento no tuve la disposición, o no vi a esa persona sabia, prudente, para confesar mis luchas de tal manera que me pudiera ayudar en mi restauración. Y eso lo guardé allí, pero aprendía a través de las predicaciones dominicales, también aprendía mucho a través de las células o grupos pequeños que se realizaban. Me fui enriqueciendo de todo ese conocimiento de la voluntad de Dios plasmado allí en las Escrituras, pero aún continuaba con esas luchas, continuaba con esas heridas, continuaba con eso allí en mi corazón, en mi alma, que aún no había sido sanado, hasta que ocurre algo bastante fuerte, y es la muerte de mi papá, más exactamente en el año 2018. Entonces, además de eso, surgieron muchos ataques en la iglesia, tanto donde estaba mi mamá, prácticamente donde estaba mi mamá congregándose en la finca donde ella vive, y es allí donde me tomo como un año sabático, un año en el cual me llené como de resentimiento contra Dios, porque había hecho muchas peticiones al Señor, pero ninguna de estas peticiones habían sido contestadas. Y una de ellas había sido la sanidad de mi papá, y finalmente mi papá muere. Entonces yo le digo, Señor, ¿yo para qué voy a orar? Si tú eres un Dios soberano y tú finalmente haces tu voluntad. Entonces yo le decía, ¿para qué voy a orar? Yo no voy a perder más mi tiempo orando. Simplemente haz tu voluntad
haz lo que tú quieres, haz lo que tú te place y ya, pero yo no voy a perder más mi tiempo orando. Tomé esa mala actitud en ese momento, producto de mi inmadurez y de la herida que sentía en mi corazón en ese momento, porque creía que Dios me había abandonado, se había alejado de mí, se había apartado de mí y no me había concedido las peticiones que le había hecho. En ese año sabático que realmente me distancio mucho pues de la lectura de la palabra y de la oración, al finalizar este año siento la necesidad nuevamente de volver a congregar. Pero decía, no, yo para estas iglesias no vuelvo más. Yo para estas iglesias no voy más porque realmente no quiero estar ahí en ese lugar. Y me doy a la tarea de ir a una iglesia que me había presentado una compañera de trabajo, pero yo era bastante reacio a ir a ese lugar porque era un lugar cerrado, oscuro, había luces, la alabanza era totalmente diferente. Entonces, ingresé al lugar, llegué a la iglesia cargado de mucha religiosidad, cargado pues de mucho fariseísmo, era muy fariseo, era muy hipócrita, creía que por saber unos cuantos versículos, pues ya era superior a las demás personas o era más que otra persona. Y es allí en ese lugar donde el Señor me permite romper todos esos velos que tenía en mis ojos que me impedían ver la verdad de Dios y me impedía ver con otros ojos al Señor. Empieza a caer toda esa religiosidad de creer de que por mis esfuerzos humanos yo voy a ganarme o soy merecedor del favor de Dios, desplazando a un lado la gracia que es por medio de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y fue un proceso en este nuevo lugar. A la vez, Dios permite encontrarme con unos líderes de una iglesia donde los pastores eran muy conocidos por mi mamá. Entonces, me hago muy amigo de estos líderes de esta otra iglesia y ellos estuvieron conmigo acompañándome durante todo el proceso, incluso hasta la fecha ellos están allí para aconsejarme, para apoyarme en oración y han estado realmente muy pendientes a mí. La verdad es que ha sido una bendición de Dios poder contar con las oraciones, con el consejo, con ese mentoreo y con esa instrucción de Dios a través de estas personas. Y bueno, eso ha ocurrido. Te puedo decir que desde junio del año 2019, es donde yo empiezo a quitar, el Señor empieza a quitar toda esa religiosidad, todas esas vendas, y es allí donde me es posible ver al Señor con unos ojos diferentes, a contemplar un Dios de amor, a un Dios de misericordia, a un Dios compasivo, a un Dios bondadoso, a un Dios clemente, a un Dios que es benigno y un Dios que está dispuesto a sanarte, a restaurarte y a hacer la obra en ti. Y allí empiezo a tener sueños, el Señor se empieza a revelarme a mí de una manera muy personal. Y recuerdo algo durante todo este proceso, porque fue un proceso día a día, donde algo nuevo el Señor iba haciendo y algo nuevo Él iba mostrando y algo nuevo Él estaba haciendo en ese momento. Pero recuerdo en enero del 2020, en un ayuno, precisamente esta líder de la iglesia, que junto con su esposo les expresé que me han estado apoyando durante todo este tiempo, el Señor me decía por medio de ella, porque ella es profeta, ella es profetisa, el Señor me decía, no se te ha permitido, ni se te va a permitir, porque lo has querido hacer en tus fuerzas, y no es en tus fuerzas, sino es por el poder de mi espíritu. Entonces fue allí donde yo entré en razón, porque realmente yo quería cambiar en mis fuerzas para ser agradable a Dios, para que Dios me amara, para que Dios tuviera misericordia de mí, para que Dios me pudiera bendecir.
lo estaba haciendo en mis fuerzas y estaba errado en la forma como yo quería que Dios hiciera esa restauración y esa transformación en mi vida. Y fue allí donde le entrego mi carga, donde le entrego mi lucha, donde me rindo delante de Él y le entrego el señorío de mi vida a Él, le entrego el control de toda mi vida para que Él tome ese control y Él la haga conforme a Él le place, conforme a Él quiere. Y realmente así es. Nosotros somos vasijas de barro, Él es el alfarero y Él hace con nosotros como Él bien quiere, porque Él que nos creó, nos formó, sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Y es allí donde quería compartirles pues algunos textos bíblicos. Por ejemplo, en 2 Corintios encontramos que tenemos un tesoro en vasijas de barro para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Y ese tesoro pues es el glorioso Espíritu Santo de Dios, que hace todo ese proceso de transformación dentro de nosotros, porque si bien sabemos, somos su templo, somos morada de Él, Él habita en medio de nosotros y Él sabe qué pieza debe quitar, qué pieza debe remover, qué debe poner, qué debe hacer, porque Él es Dios. Y finalmente, para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Si este trabajo lo hace el Espíritu Santo de Dios, yo como persona no tengo nada de qué gloriarme, nada de qué sacar pecho. Por el contrario, es para darle toda la alabanza, toda la adoración, toda la exaltación al Señor, porque es una obra de Él. Él es quien es digno y merece ser glorificado, pues por todo el trabajo que realiza en mí. En este proceso, en gran parte ha incidido ese proceso de renovación en la mente. La palabra de Dios dice en Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino transformados por medio de la renovación de la mente para que conozcan cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces es necesario para nosotros renovar nuestra mente, renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que puede sacar e introducirse dentro de nosotros de tal manera de que toda esa basura, que toda esta eso que hay dentro de nosotros contrario a la voluntad de Dios pueda salir. También podemos encontrar en 2 Corintios donde dice derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, estos argumentos solamente son derribados por la palabra de Dios y solamente pueden ser llevados a la obediencia a Cristo cuando nosotros tenemos pleno convencimiento, plena convicción de lo que la palabra de Dios nos está diciendo. También podemos encontrar en el libro de Efesios también donde nos habla de que tenemos que renovaros en el espíritu de vuestro entendimiento. El versículo que has citado dice, ¿no? Presentad vuestros cuerpos, os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Transformaos, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos. Por ejemplo, el cambio, decías tú, que tú le dijiste, yo me tomo el año sabático, yo quiero salir, yo no puedo estar acá, he intentado todo para cambiar, pero no puedo. ¿Tú crees que en este tiempo y con ese texto que tú mismo has citado, la gente puede tomarse un año sabático y no disponerse realmente a un cambio decisivo? Porque el cambio en Cristo solamente tiene una sola palabra: decisión. Decisión. Romper con todo y decirle a Dios, Señor, acá estoy, y tomar acciones. Por ejemplo, yo tomé la acción de cortarme el pelo. A mí no bajó una mano del cielo y me cortó el pelo. No hubo una voz que me dijo, cambia tus vestidos, ¿no? Cambia tu ropa. No. Esas son acciones que uno toma, que uno va dejando. Y que, por ejemplo, el no tener relaciones sexuales más, siendo yo una persona operada, que no estoy muerto, que estoy vivo, ¿no? Entonces es decisión de uno el romper, el decidirse a no más, porque la Biblia habla de dos grupos, habla de el afeminado
y del que se acuesta con varones. Habla del activo y habla del que dejó de ser, pero que todavía aparece. Sí, cuando nosotros miramos ese texto que usted acaba de mencionar, los afeminados y los que se echan con varones en 1 Corintios 6, allí hace referencia al pasivo y al activo. El afeminado como pasivo y el que se acuesta con varones como el activo. Bueno, usted ha dado respuesta pues, a su misma pregunta y es realmente nosotros no podemos tomarnos este año, un año sabático en este tiempo, tenemos que ser determinados, tomar decisiones radicales, realmente cerrarle la puerta al pecado, cerrarle la puerta a ese mundo y realmente extendiéndonos hacia lo que tenemos por delante. También ahora recuerdo en la pregunta anterior que usted me hizo referente a todo el tema de la implantación de la ideología de género en los diferentes países del mundo, pues tenemos conocimiento de que es una agenda global, una agenda que quieren implantar a nivel mundial y que quieren darle a conocer pues a todo el mundo de que la persona puede ser y escoger libremente su sexo sin importar lo biológico, lo que realmente Dios te ha concedido y te ha dado. Con base a ello puedo decir que la palabra dice que Satanás ha entenebrecido el entendimiento del mundo, entonces la gente vive cautiva por causa del maligno que ha venido a entenebrecer el conocimiento de la gente, de tal manera que muchos se consideran sabios, pero a la luz de la palabra de Dios, Dios los llama necios, y todo esto es una obra perversa de las tinieblas para tratar de implantar algo y destruir lo que Dios ha establecido. Satanás vino a matar, a robar y a destruir, y nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, y Él lo que ha querido es destruir esa imagen, esa semejanza de Dios que tenemos nosotros como seres humanos. ¿Para qué? Para formar algo diferente a lo que Dios ha establecido. Ese ha sido el propósito del enemigo. Y sabemos que Dios es poderoso y Dios puede frustrar todos estos planes y toda esta agenda global en contra de la humanidad, porque esto afecta tanto a niños como a grandes, siendo los niños aún más vulnerables porque tienen aún menos discernimiento y pueden ser fácilmente influenciados hacia lo que sus profesores o el lugar donde le quieran explicar este tipo de conocimiento que realmente es muy perverso, muy abominable, muy desagradable, y de lo cual no comparto y no estoy a favor de esa ideología de género. Recuerdo en el año 2016, en este país, la ministra de Educación Nacional, influenciada en ese momento pues, por toda esta agenda, y ella siendo una mujer lesbiana, junto con su pareja, que era también una ministra en el área de comercio, ella estaba como que gestando todo un programa para redactar unas cartillas para ser distribuidas en todo el territorio nacional a todas las instituciones educativas para que los docentes empezaran a compartir sobre el tema de la ideología de género. En ese año, la Iglesia Cristiana en Colombia se levantó de diferentes denominaciones y hubo muchos plantones en todas las ciudades. La prensa no hizo la cobertura que debió hacer en ese momento referente a este tema, pues porque muchas veces la prensa de la mano del gobierno tratan de tapar todas estas cosas que van en contra de las iniciativas del gobierno en ese momento. Y realmente fue poca la cobertura que se le dio, pero realmente estas manifestaciones fueron multitudinarias. Muchas personas, incluyéndome a mí, salimos y pues nos vestimos de blanco para darle a conocer al país y al presidente de su momento de que no estábamos de acuerdo con toda esta ideología de género en las instituciones educativas del país. Todo eso lo podemos resumir a una sola palabra: cumplir la gran comisión. Tú en Colombia, José Luis en Perú, yo en Estados Unidos, con el único propósito de anunciar el evangelio a toda criatura.
porque tinieblas han cubierto la tierra, pero Dios sigue diciendo, pero vosotros sois luminares en el mundo. Así de que nosotros tenemos que levantarnos. Nosotros tenemos que levantarnos porque no somos ni de Pablo, ni de Pedro, ni de Apolo, somos de Cristo. Entonces, con una sola visión, llevar el evangelio y la voz de esperanza a un mundo que lo están confundiendo hoy más que nunca. Y lo terrible del caso es que están metiendo a los niños, porque esta agenda comienza con la niñez, queriendo confundir a la niñez. Mira, yo pedí oración, no sé si hayas visto, hermano José Luis, puse ahí oración por mi hermana, por mi sobrina Cintia, hija de mi hermana. ¿Y qué pasó? Ella ha llegado mal, con dolores de vientre y todo, y lo primero que han hecho es vaciarla. Es vaciarla, sacarle el útero, sacarle todo el órgano reproductor. ¿Sabes por qué? Porque quieren evitar la reproducción y que los seres humanos sigan reproduciéndose. Entonces, hay una agenda que la gente tiene que saber. Hay una agenda de desviar a los niños, convertirlos en homosexuales para que en un futuro no procreen. Hay una agenda para que las niñas se confundan y se conviertan en lesbianas para que no conciban. Y esto es un plan satánico demoníaco, porque Dios desde el principio dijo a Adán y Eva, creced y multiplicaos. ¿Qué hace el homosexual? ¿El homosexual se reproduce? No. ¿Dos hombres se reproducen? No. ¿Dos mujeres se reproducen? No. No. Ahora último, nomás ha salido en las noticias de 2 mujeres lesbianas en México que adoptaron a un niño y lo han matado a golpes. De 11 años. De 11 años lo mataron a golpes. Entonces es tiempo de que nosotros dejemos de tener esa actitud pasiva, callada, silenciosa. Porque si en el mundo hemos sido agresivos, hemos sido enfrentadores, hemos dado nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestro dinero, nuestro cuerpo para la perversión, para lo malo, ¿por qué ahora no podemos darnos de la misma forma para con Dios? ¿Por qué? ¿Hay riesgos que correr? Amén. ¿También habían riesgos en esa vida o no? ¿Por qué tú buscabas un condón para tener relaciones con ese muchacho? Porque había riesgos de vida. Entonces, si en esa vida hemos arriesgado nuestras vidas, nos hemos expuesto, hemos dado todo, ¿por qué ahora en Cristo, para lo bueno, no podemos dar todo? ¿Por qué ponemos restricciones? ¿Por qué ponemos pero? ¿Por qué ponemos trabas? Métete con todo, mi hermano. Métete con todo, trabaja para Dios a tiempo y fuera de tiempo. Realmente estamos en tiempos últimos, ¿no? Y damos gracias a Dios, Johan, porque pasado esos momentos difíciles en tu vida, tomaste la decisión de retomar, ¿no? De retomar la vida cristiana y continuar en ese proceso en el que ya no iba a ser en tus fuerzas, como te lo dijeron en ese momento, sino tenían que ser en las fuerzas de Dios. Efectivamente, habías vivido esclavo, cautivo, cegado por muchas situaciones, ya sea la pornografía, ya sea diversas cosas, pero hay un versículo que relataste, y el de Romanos 12, y nos habla mucho de la renovación de la mente, ¿no? Y prácticamente tu mente estaba siendo bombardeada por toda esa información y tanto más por la información equivocada que a través de las redes, de la pornografía, estaban inundando en tu mente, ¿no? Pero aquí el proceso de transformación empieza con esa renovación. Empieza con cambiar nuestra forma de pensar, ¿no? Y ahí es donde hace efecto la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, ¿no? ¿De qué manera y cuáles fueron las prácticas, las decisiones, como Pastor Roberto estaba mencionando, determinación y decisión? ¿Qué decisiones tomaste en este proceso a partir del 2018 para ser libre plenamente, ¿no? Para empezar esa sanidad? ¿Qué cosas dejaste de lado? ¿Tuviste que cerrar puertas? ¿Y qué cosas comenzaste a practicar en tu vida que fueron las que te ayudaron a renovar tu mente, a renovar tu corazón
y empezar ese proceso mayor y más profundo de restauración. Sí, era un cúmulo de tantas cosas porque allí inciden, influyen diversos temas. Recuerdo que en ese momento yo era un cristiano que siempre en mis oraciones le pedía al Padre, le pedía al Hijo, y había un texto que malinterpretado, y que yo lo malinterpretaba, y era de que todo aquel que blasfema contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este siglo ni en el siglo venidero. Entonces, eh, la palabra dice que era necesario que yo me fuera para que venga sobre vosotros el Espíritu Santo y éste los guiará a toda la verdad. Entonces, el Espíritu Santo es el que dirige, el que guía la vida del creyente, y es necesario la comunión, esa intimidad con el Espíritu Santo para ayudarnos a nosotros en este proceso eh, hacia la restauración, hacia la sanidad, y también ese es uno de las decisiones que en ese momento tomé, y era de buscar esa presencia del Espíritu Santo, de desearlo, de anhelarlo, de pedirle que me ayudara, que me dirigiera, que me recordara esas palabras del Señor para yo vivir conforme a ellas. Mi actitud cambió referente a la persona del Espíritu Santo, y ahora se ha convertido en mi mejor amigo. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros, habita en nosotros, mora en nosotros, y tenemos que tener plena conciencia de esto para que nuestras vidas como cristianos sean transformadas. En cuanto al tema de renovación de la mente, me concentré mucho en saber quién era, porque realmente no sabía ni quién era. Había una confusión, había una distorsión en mi identidad, y fue allí donde, a pesar de que tenía tanto conocimiento, realmente yo no estaba viviendo, no estaba experimentando esto, porque no le había dado la entrada, no le había dado ese lugar que el Espíritu Santo merece en la vida del creyente. Y fue allí donde toda esta palabra empezó a hacerse vida. Entonces, la palabra me dice que soy hijo, y literalmente realmente soy un hijo. Entonces debo creer esta verdad del Evangelio, debo creer la verdad de que soy perdonado en Cristo Jesús, que soy reconciliado en Cristo Jesús, de que en Él estoy completo, de que Él es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo, que la palabra dice que Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo a través de Él. Entonces, sentirme amado, sentirme valorado como persona, y que realmente Dios me amaba a pesar de tener tantas luchas y de estar pasando por todas estas situaciones. Sentir ese amor del Señor me envolvió tanto, de tal manera de que desechar la pornografía se volvió una cuestión tan fácil. La masturbación, poco a poco fui paulatinamente avanzando en ese proceso de dejar la masturbación, y hasta que finalmente todas estas cosas quedaron atrás. La plenitud del amor de Cristo es tan grande para la vida de la persona que, como lo dice la palabra, Él lo llena todo en todo. Entonces, Él es quien me llena, Él es la persona que me llena, que me sacia, y realmente no tengo nada que ir a buscar allá, porque lo que eso lo que me va a ofrecer realmente no es comparable con la grandeza, con la magnitud, con la anchura, con la altura y la profundidad del amor de Cristo para su iglesia y para su pueblo. Entonces, sentirme amado por Dios, y en ese transcurso de la renovación de la mente, ver todo lo que Él logró por mí, todo lo que el pago que Él hizo por mi rescate, me hizo cada vez envolverme aún más en ese amor por Él, en esa gratitud, en ese agradecimiento por lo que Él ya logró por nosotros. Nosotros somos hijos, como bien lo decía, somos una nueva criatura, somos una nueva creación, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, todo eso lo somos por los méritos de Cristo, por la obra de Cristo en la cruz.
Y bueno, para mí la pornografía, para mí la masturbación, ya eso es algo que quedó atrás. Sí debo estar muy alerta porque el enemigo buscará la forma, siempre busca la manera de nuevamente cautivarte y nuevamente volverte a enlodar de ese pozo de desesperación en el cual te encontrabas y volverte a hundir allí. Entonces, mi recomendación para todos aquellos que ya han salido de todo este tema de la pornografía y la masturbación es cuidar sus ojos, que estás oyendo, que estás, que estás viendo. Es necesario tener cuidado en esa parte. Ahora haciendo un balance, ¿no? En ese tiempo que estabas esclavo, que estabas, ¿qué había en tu corazón? Temor, ira, frustración. Y ahora, estando en Cristo, ahora conociendo realmente lo que dice la palabra y viviendo tal cual dice la palabra como hijo de Dios, que dice que estás completo en Cristo, que dice que tienes la mente de Cristo, que dice que eres perdonado, que dice que eres amado, no por lo que tú haces, sino por lo que tú eres, porque tienes la imagen de Dios en tu vida. Ahora, ¿cómo te sientes? ¿Cuál es esa comparación? O sea, ¿qué ganaste y qué perdiste al tener esta nueva vida en Cristo? En Cristo lo gané todo. Allá no tenía nada, en el mundo no tenía nada. Allá lo que había era ansiedad, tristeza, preocupación, desconsuelo, desesperanza. Pero en Cristo Jesús, cada vez más siento mayor agradecimiento, cada vez mi vida desborda aún más de alegría, más de gozo y de gratitud al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que me ha cambiado mi situación, ha cambiado mi tristeza, ha cambiado mi lamento por alegría, ha cambiado mi lamento por gozo, por danza y bueno, esa es mi realidad hoy. Eso es lo que estoy experimentando hoy, a pesar de ser tiempos tan difíciles de pandemia, ser tiempos de tanta dificultad. Para muchos fue el tiempo en el cual yo experimenté la mayor descarga de paz, de amor y de tranquilidad que nunca antes había experimentado. Y todo esto lo he conseguido. En medio de todo lo que Dios te ha dado, has enumerado y detallado meticulosamente cada uno de los beneficios que has obtenido, con todo lo que Dios te ha dado. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué le va a dar Joan a Dios? ¿Qué está dispuesto Joan a darle a Dios? Realmente lo que yo pueda darle a Dios o en recompensa por todo lo que Él ha hecho a mí es insuficiente, porque no tendría con qué pagar tanta grandeza de su amor y de su misericordia para conmigo. Lo único o sea, en agradecimiento a esta obra preciosa que Él ha hecho en mí, es servirle a mis hermanos, servirle a todo este pueblo que está luchando, todo este pueblo que tiene este conocimiento, este entendimiento entenebrecido. Actualmente yo comparto mi testimonio, busco redes sociales, plataformas digitales donde encuentre personas que conversan, que se reúnen en grupos, y es allí donde aprovecho y hago una breve descripción de todo mi testimonio y lo envío, independientemente de quién lo vaya a leer o en cuál país lo vayan a recibir. Aquí lo importante es compartir de esa verdad y fidelidad del Evangelio de Jesucristo para que los ojos del entendimiento de muchos sean alumbrados y de acuerdo al propósito del Espíritu Santo con la vida de cada persona. Actualmente esa ha sido la forma como he estado trabajando a través de estas plataformas digitales. Esto es un servicio al Señor. Me he expuesto a muchos insultos, a muchas críticas, a muchos señalamientos y realmente esto no produce en mí tristeza, por lo contrario, esto me inunda de gozo. Me fascina cuando me insultan y me dicen tantas cosas
por compartir la verdad de Cristo. Y bueno, esa sería mi forma, pastor, para responder a su pregunta a través del servicio a mis hermanos, para que conozcan esa verdad de Dios, porque ese amor es tan grande y es para todos nosotros. Estamos en un tiempo, pues, de dispensación de la gracia de Dios, y esto es para todos y para todo aquel que cree. Entonces, de esa forma sirvo al pueblo de Dios, independientemente del lugar donde se encuentre. ¿Qué sientes tú por las personas que actualmente están sufriendo y pasando por lo que tú viviste? No, imagínese, cómo no colocarme en la situación de una persona que está luchando con lo mismo que yo luché, porque yo recuerdo, no con tristeza, no recuerdo como con vergüenza, sino recuerdo que yo también estuve en ese lugar y cuán necesitado me encontraba yo, y me encuentro aún también, porque mi alma está sedienta del Dios vivo, en ese momento de que me predicara, de un consejo, de una persona que esté allí para apoyarme en todo ese proceso. Entonces, veo la necesidad y me acuerdo del estado en el cual yo me encontraba. La palabra dice que en lo que nosotros somos consolados podemos consolar a otros. Entonces, de esa misma misericordia, de esa misma bondad que has recibido de parte del Señor, es lo mismo que transmito a las demás personas. He encontrado casos en los cuales hay personas que en algunas iglesias no han sabido darle el trato a esta situación y no han sabido cómo ayudar a las personas, y las personas salen heridas, rechazadas. Y en estos días encontré a un joven de Brasil y él me dijo: ¿y tú cómo, por qué puedes o vas a querer ser mi amigo si tú eres un heterosexual y yo soy un hombre homosexual? Entonces, es allí donde entro a explicarle y a decirle que Dios no hace acepción de personas, y que yo, por ser heterosexual, yo no soy mayor que otra persona ni estoy por encima de nadie. Y de explicarle de que Dios le ama, porque ahí hay una necesidad de amor, una necesidad de esta persona conocer de que verdaderamente Dios le ama y que Él ha venido en rescate de ellos. Entonces, esa ha sido mi actitud, esa ha sido la forma como he tratado a todas estas personas que Aquí en Manhattan conocí a un ex transexual colombiano de apellido Perea. Le estoy compartiendo, está a punto de dar el paso de la decisión de cortarse el pelo y el cambio. Cuando comenzamos nosotros, como es LGTB Perú para el mundo, Dios puso una visión a nivel mundial, por eso es LGTB para el mundo, ¿no? Es LGTB Perú para el mundo. Entonces, ¿por qué no te animas a tomar la iniciativa de formar un SLGTB Colombia? Claro que sí, sería una buena iniciativa. Hay gran necesidad y mucha gente que vive atrapada en ese mundo, ¿no? En ese estilo de vida, del cual tú conoces, yo conozco y hemos vivido, ¿no? Y sabemos que esa vida a la larga nos puede dar momentos pequeños, supuestos de satisfacción o supuestos de amor, pero no es un verdadero amor y no es una plena satisfacción. Y que a la larga nos quedamos en soledad, nos quedamos más destruidos de lo que estábamos, y por más que estuvimos mendigando amor o buscando aceptación, no la hallamos. Pero ahora conocemos el verdadero amor y la verdadera gracia de Dios, y eso nos da la oportunidad de condolernos también de las personas que están viviendo ahí, ¿no?
y que muchas veces sabemos que hay ese autoengaño, ¿no? Ese pensamiento de autosuficiencia que dice, no, yo estoy bien y soy feliz. Y siempre hemos dado esa cara, ¿no? En esa vida, que estoy bien y que me va bien, pero dentro sabíamos que realmente no estábamos completos y no estábamos plenos. Y es por eso que al conocer a Cristo y encontrar ese verdadero amor, tenemos esa gracia de Dios y somos agradecidos al Señor para poder servirle y honrarle. Y tenemos una herramienta. Y la herramienta que tenemos es lo que hemos vivido. Y Dios puede usar ese pasado que has vivido, ese sufrimiento que has vivido, ese temor que has vivido, esas circunstancias que has experimentado para ser de bendición a otras personas. Has experimentado también quizás la situación de cómo la iglesia te ha tratado o no te ha sabido tratar. Y también has tenido la necesidad de buscar a quién hablar. A veces se nos hace muy difícil quizás decir a nuestros padres, estoy teniendo esta situación de la cual no quiero vivir, ¿no? O dentro de la misma iglesia, decir, ¿cómo le voy a decir a mi líder esta situación que yo estoy viviendo, este calvario que estoy viviendo? Y no tenemos a veces a quién dirigirnos, ¿no? ¿Qué les dirías a estos jóvenes que están viviendo en esa prisión? ¿Y qué les dirías a esos padres de familia que quizás están enterándose recién que sus hijos están sufriendo ese calvario? ¿Y qué deben hacer esos padres? Bueno, primeramente a los padres, ahí hay una necesidad de amor en sus hijos. En la mayoría de los casos los rechazan, en algunos casos los echan fuera de sus casas, y esto lo que hace es agravar aún más la situación de esta persona, porque además de que están viviendo todo un sufrimiento internamente dentro de ellos, la sociedad los juzga, los señala, los critica, los condena. Y además de eso, las personas que están en tu núcleo familiar más cercano también lo hacen. Entonces te podrás imaginar cómo esta persona, en vez de ayudarla a salir de allí, de ese profundo hoyo de desesperación, lo que hace es sumergirla aún más en esa situación. Entonces, los padres tomar una actitud diferente en cuanto a ellos. No es que le van a apoyar de que la persona se hunda más allí, pero sí extenderle ese amor y esa misericordia hacia sus hijos. Tenemos un padre, y nuestro padre es un padre bueno, es un padre misericordioso, un padre compasivo, y debemos imitarlo a él, a nuestro Padre Celestial. Ahora, si una persona, si es un padre y quiere ayudarle, es necesario de que el padre ore, interceda a Dios por su hijo. Y en cuanto al joven o a la joven que está luchando, si la persona está luchando es porque tiene convicción de que lo que está haciendo no está bien. Uh-huh. Y también tiene la convicción de que quiere salir de allí, del lugar donde está. Y realmente en el Señor, el Evangelio no es pesado. El Evangelio, si lo llevamos en el Señor, es fácil de llevar. La palabra dice, venid a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo les haré descansar, porque mi yugo es fácil de llevar y ligera es mi carga. Entonces realmente nosotros lo que tenemos que entregar es nuestra carga al Señor, para que el Señor obre, opere y haga lo que tiene que hacer en la vida de cada persona, en cada vasija de barro. La palabra en Romanos 8 nos dice, porque si vivís bajo la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, si la persona está luchando y lo está haciendo en sus propias fuerzas, estás peleando esta batalla de la manera incorrecta. No es en nuestras fuerzas humanas, no es por nuestro conocimiento o por nuestra resistencia, no. Es por el poder del Espíritu Santo de Dios. Es en el Espíritu que nosotros podemos hacer morir todo lo terrenal en nosotros, no solamente en el área sexual, sino también en las otras áreas de nuestra vida, es con la ayuda del Señor, porque de esto tenemos que tener claro, y es que todo esto glorifica al Padre,
todo esto le da la exaltación, la alabanza y la adoración al que vive por los siglos de los siglos. ¿Qué pasa? De que si tú estás luchando, estás haciendo tus propias fuerzas, más adelante tú vas a hacer alarde de algo que vas a creer que lo hiciste tú y vas a reemplazar esa gloria que solamente le pertenece a Dios y te la vas a atribuir a ti mismo. Algo que es completamente errado, porque realmente es el Señor el único digno de recibir la alabanza, la adoración, por lo que ha hecho y por lo que va a seguir haciendo en nuestras vidas. La palabra dice que Él perfeccionará su obra hasta el día de su venida y sabemos que Él aún continúa trabajando en nosotros. Puede ser en otras áreas diferentes a las que ya ha tratado, a las que ya ha trabajado, de acuerdo al estado en el que se encuentra cada individuo, cada persona. La Biblia es determinante. La Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Y nadie es nadie. Determinantemente, total. Ni el más ungido. Todos tienen que darle la gloria a Él porque Él hace lo imposible posible. Esa es la forma. Así que, mi hermano Joan, la invitación está a que te unas por amor a esas vidas que vivieron como vivimos nosotros, a que te unas a trabajar arduamente. Tienes toda la fuerza, el vigor, eres un hombre joven y tienes gratitud en tu corazón. Trabaja para Dios, trabaja en su obra, comienza a ver por esas vidas que realmente están desechadas, porque la mayoría de la gente cuando llegan estas personas a las iglesias las miran como bichos raros. Entonces hay que comenzar a trabajar por ellas, porque son un reflejo de lo que fuimos nosotros. Y Amiga, sí, totalmente de acuerdo con ustedes. Dios las ama, pero dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? ¿No? Entonces, nosotros somos embajadores de Cristo, como si Dios por medio nuestro rogara, volveos a Dios, ¿no? Entonces nosotros tenemos esa gran labor de trabajar mientras tengamos vida, trabajar para ese Dios de misericordia, alcanzándole a esta humanidad lo que tanto necesita, el amor, pero el amor de Dios. Así es, y realmente el poder compartir parte de nuestra vida y parte de nuestro testimonio nos ayuda a llegar a muchas personas, ¿no? Saludamos a nuestros hermanos de México que están comunicándose también y la gente de Miami que también nos está enviando saludos en este momento. Gracias a Dios por cada uno de ustedes y porque sabemos que este tiempo que hemos podido compartir hay muchos temas importantes y muchos puntos importantes que hemos tratado para que usted lo busque. Y a usted, padre, madre de familia, como decía el pastor Roberto, la obra la hace el Señor. La obra la hace el Señor. Yo sé que como papá o mamá, al enterarte de que tu hijo o tu hija está viviendo una situación de un estilo de vida que le va a traer problemas a largo plazo, que le va a traer problemas en la actualidad, en el presente que está viviendo, y te desesperas, pues tú no lo vas a salvar, tú no lo vas a cambiar. Es Dios el que lo va a cambiar. Y es parte del desprendimiento entregarlo en manos del Señor para que Dios empiece a hacer esa obra de transformación en su vida y en su corazón. Pero como decía Johan, no le cierres las puertas. No lo rechaces ni lo abandones, porque si no lo vas a empujar a que se hunda más en el pecado, a que se hunda más en un mundo del cual va a estar expuesto a muchos peligros. Más bien, acércate a Él y háblale y dile que lo amas incondicionalmente y que estás ahí para cualquier momento. Quizá va a tener, y sí va a tener, muchos desengaños amorosos, y sí va a tener frustraciones, y sí se va a sentir utilizado, y sí se va a sentir muchas veces manipulado, y se va a sentir destrozado, y se va a sentir incapaz porque está luchando con muchas emociones y sentimientos en su corazón. Pero ahí tú como padre y madre
tienes que estar clamando y pidiendo al Señor que sea Dios el que abra puertas en su vida y estar ahí para decirle, yo te acompaño. En este momento que estás pasando de soledad o de desengaño, yo te acompaño y te digo, sabes que hay una respuesta y esa respuesta es Jesucristo. A ti, varón, te digo que ningún hombre te va a dar el amor pleno que estás buscando. El único que te va a dar ese amor pleno y va a llenar esos vacíos en tu corazón y en tu vida es Jesucristo. Y a ti, mujer, que quizás has pasado sufrimiento, abandono, rechazo, decirte que hay alguien que nunca te va a abandonar y que no te rechaza y que quiere transformar tu vida y quiere sanar tus heridas. Y ese es Jesucristo. Nosotros particularmente no tenemos el secreto, pero sí sabemos cuál es el camino. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Así que donde estemos vamos a seguir nosotros predicando y compartiendo del Evangelio y la gracia de Dios, porque el Señor a esto nos llamó, a hablar cuán grandes cosas Dios ha hecho con nosotros. Y pues este tiempo estamos en esta entrevista con Johan. Realmente muchas gracias por acompañarnos y darnos esta oportunidad, ¿no? Y vamos a compartir un minuto de lo que nosotros hacemos y lo que queremos hacer en cada país, proclamar acerca de la grandeza de Cristo Jesús, que Él es el Dios Todopoderoso que sana y liberta. Nosotros nos hemos prostituido en esta plaza, nosotros hemos caminado por esta plaza. Esta mujer que ustedes ven en el banner fui yo. Porque vivir una vida de lesbianismo, de homosexualismo, déjame decirte que no es bonito, no es fácil, ni vivir esta vida, ni el dinero, ni nada de lo que tenía llenó el vacío que había en mi corazón. No importa hasta dónde hayas caído, no importa lo que hayas hecho, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Gloria a Dios, gloria al Señor. Estamos siempre compartiendo y proclamando la palabra de Dios. Cuán grandes cosas Dios ha hecho en nuestras vidas. Y no nos quedaremos callados, sino que seguiremos anunciando las verdades del Evangelio. La verdad que hay un Cristo, hay un Dios todopoderoso que sana, que liberta, que hace nuevas todas las cosas. Y como siempre menciona el pastor Roberto, no importa hasta dónde hayas llegado. Si usted no conoce la historia del pastor Roberto, usted puede seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, YouTube, en Facebook y poder ver su historia. Hace más de 40 años, él tomó una decisión. Lo que ahora tanto se publica y lo que tanto se habla acerca de la reasignación de sexo o el mal llamado cambio de sexo. Él llegó hasta ese punto, quizás mucho más grave, de cambiar, de mutilar su cuerpo con el fin de unir ese cuerpo con la idea equivocada que había en su corazón, en su vida, en su mente. Pero de ahí Dios lo sacó. Dios lo transformó y Dios le ha dado una nueva vida. No hay nada imposible para el Señor. Si Dios lo libertó, también lo puede hacer contigo. Así que Dios te bendiga a ti que nos estás viendo. Dios te bendiga a ti, señor, señora, varón, mujer. Acércate a Cristo y confía en Él, en el poder y la gracia de Dios. Johan, gracias por darnos la oportunidad de compartir este tiempo de tu vida y tu historia. ¿Qué les podría decir quizás a las personas que por primera vez están escuchando? Que quizás algunos por curiosidad dijeron, a ver, quiero ver qué es real, ¿no? Y hay algo importante que mencionábamos ahí, ¿no? Que ahora actualmente Dios te ha restaurado, Dios te ha sanado, y ahora tú estás con un proyecto de vida, ¿no? Estás pensando ya en dar ese paso, ¿no? Eres joven, gracias a Dios que tomaste la decisión, la determinación de seguir a Cristo y poder continuar. Y los planes de Dios continúan y Dios seguirá haciendo un plan perfecto. Y como decía la canción que escuchamos al inicio de esta entrevista, la historia todavía no acaba y vienen muchas cosas más en tu vida, ¿no? ¿Qué les podría decir la gente que está ahora con nosotros? Bueno, al iniciar la entrevista, el pastor Roberto parafraseaba un texto que está en Corintios donde dice, ¿quién es pues Pablo? ¿Quién es Apolos? Simplemente servidores por los cuales habéis creído. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Nosotros somos servidores del Señor.
Es el Señor quien verdaderamente da el crecimiento y quien permite la fructificación en la vida de cada persona. Tú, quien por primera vez estás mirando este canal y ves esta entrevista, es algo real. Todo lo que les he comentado, todo lo que he testificado, ha sido lo que Dios ha hecho en mi vida en el área sensual. Puede que de pronto este no sea tu caso, de pronto esta no sea tu lucha, pero puedes tener luchas en otras áreas de tu vida, que solamente el Señor, tú y el Señor conoce, por lo cual estás viviendo. Y es necesario que te acerques al Señor, quien es fuente de vida y quien puede cambiar, transformar, consolar, fortalecer y hacer lo que tiene que hacer en la vida de cada uno de nosotros. Y si estás luchando en contra de la atracción al mismo sexo y no encuentras apoyo, es necesario de que busques ayuda, es necesario de que te acerques a una persona sabia. Yo sé que el Señor en su sabiduría te permitirá acercarte, buscar una persona que te pueda mentorear, que te pueda apoyar en tu proceso de restauración, pero es necesario la ayuda durante todo este proceso y el Señor, como te decía, pondrá a esa persona para ayudarte. Quedo a disposición de todos aquellos que necesiten un consejo, que necesiten una palabra, que necesiten un apoyo. Estoy al servicio del Señor para que Él y solamente Él sea exaltado, sea glorificado y para que cumpla su propósito en ti. Y bueno, en el Señor está la respuesta a nuestra necesidad y Él puede cambiar y transformar todo. Los bendigo y deseo que el Señor cumpla su propósito de bondad para con cada uno de ustedes y que Él extienda su misericordia a todas las generaciones. Muchas gracias por escucharme y bueno, a sus órdenes. Gloria al Señor. Y así como lo dice Johan, ¿no? Realmente, si tú tienes una situación y quieres conversar con alguien, tienes toda la libertad de escribirnos mediante Facebook, Instagram, YouTube, nuestras redes sociales, y estaremos siempre para orar por ti y darte algunas pautas que tú necesites. Dios te bendiga a cada uno de ustedes que nos está viendo el día de hoy. Pastor Roberto, palabras para la gente que está conectada con nosotros en este momento. Yo creo que el testimonio ha sido muy claro, las preguntas, las respuestas han sido muy claras, pero quiero dirigirme a aquellas personas que están pensando en hacerse algo en el cuerpo. No te hagas nada, no te toques nada. Deja que Dios sea el que obre en tu vida. Yo, como decía José Luis, yo llegué hasta la operación de cambio de sexo. Yo me mutilé el cuerpo. Si yo me encuentro en este país, es justamente porque esa operación que me hice hace 43 años me pasó factura. Y tuve al borde de la muerte el 10 de noviembre del año pasado. Hoy estoy aquí para ver si puedo hacerme una reconstrucción de uretra y de vía urinaria, porque camino con un tubo, con una sonda y con una bolsa colectora por una urotomía que me tuvieron que practicar de emergencia porque estaba teniendo una septicemia. Todo eso como consecuencia de las cosas que uno se hace porque los doctores te dicen vas a quedar muy bien, vas a quedar excelente, vas a ver lo que vamos a hacer, que esto, pero no te dicen las consecuencias de lo que ir contra el diseño original de Dios, las consecuencias que trae. Y yo estoy sufriendo esas consecuencias. Cristo cambió mi vida, Cristo me transformó, pero los resultados de atentar contra la creación de Dios van a llegar a tu vida. Por eso hoy
la voz de alerta que te dice, no te toques nada. No te toques nada. Dios está sacando gente de lo profundo del pozo de la desesperación. Así que en algún momento Dios tratará contigo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy y gracias a las personas que nos están mandando saludos, ¿no? Tenemos saludos de Miami, México, Argentina. Dios les bendiga. A la gente de Chile también, la gente de Perú, Colombia, Venezuela. Dios les bendiga y como ustedes saben, cada jueves tenemos testimonios diversos, testimonios los cuales tú puedes encontrar esperanza y sobre todo puedes encontrar una verdad, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y lo que es imposible para el ser humano y lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Todo lo podemos lograr en Cristo que nos fortalece. Dios les bendiga. Bendiciones. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.